Muchas gracias, honorable Presidium, Asamblea de Senadores, compañeros. Con su permiso, señora Presidenta, señor Secretario de Hacienda, doctor Rogelio Ramírez de la O. En primer término, deseo felicitarlo por la calidad de la información del paquete económico 2022. Incluso anticipada, oportuna y con suficientes datos y amplias explicaciones sobre la estrategia de política económica y finanzas públicas. Nos solidarizamos con las principales líneas estratégicas de esa política. En síntesis, 1. Intensificar las políticas sociales en beneficio de los grupos menos favorecidos. 2. Impulsar la inversión pública, especialmente en proyectos de infraestructura y desarrollo regional convergente. 3. Ejercer las finanzas públicas en forma responsable y honesta, con ingresos equitativos y equilibrados, un gasto austero, racional, suficiente y bien distribuido en el país, y mantener la deuda pública en proporciones manejables de acuerdo con los límites establecidos por el Congreso. Ahora quisiera plantearle algunas inquietudes respecto a un tema estratégico para el futuro de la economía nacional. Se refieren a la situación de Pemex y a las medidas para su rehabilitación productiva y el rescate financiero de esta empresa del Estado. Vemos con agrado que se ratifican las medidas para apoyar su capitalización, asignando en 2022 una nueva aportación patrimonial de 45,000 millones de pesos, lo cual significará un alivio en su situación financiera. Junto a las perspectivas favorables del mercado petrolero y del precio internacional del crudo, que sin duda mejorarán el flujo de efectivo de la empresa y le permitirán mejores condiciones operativas y recursos para la inversión pública y reposición de reservas. A ello se aúna el decreto del Ejecutivo para disminuir la tasa impositiva de Pemex, el llamado derecho a la utilidad compartida, lo cual ha significado recursos adicionales para esta empresa pública. A ese respecto, saludamos con beneplácito la iniciativa de reforma para sustituir el contenido del artículo 39 de la Ley de Ingresos sobre hidrocarburos, a fin que la tasa del derecho de utilidad compartida pase del 54% vigente al 40%, así como algunas otras medidas para disminuir su carga fiscal y liberar recursos para sus propias operaciones. Un aspecto relacionado con esa problemática atañe a los 12,000 millones de dólares de los derechos especiales de giro asignados por el Fondo Monetario Internacional a México, que pudieran destinarse al pago de deuda y, en su caso, para amortizar parte del saldo correspondiente a Pemex. Además, se han resaltado las diferenciales de tasas de interés aplicadas al gobierno federal por un lado y a Pemex. En ese contexto, ¿qué posibilidades existen de lograr una equiparación de tales tasas o cuáles mecanismos para disminuir el costo financiero conjunto de ambas instancias, es decir, el costo del capital? Por último, y consciente de la necesidad de la prudencia y gradualidad en estos aspectos, quisiera poner de relevancia los aspectos aquellos que se relacionan con la conveniencia y necesidad de aumentar los ingresos fiscales, ya que Pemex sigue representando un significativo apoyo para las finanzas públicas de la Federación, y una disminución de ese flujo tendrá que ser compensada con otras fuentes de ingreso. Considero que las medidas de simplificación administrativa para los grupos de menores y medianos ingresos, junto al rigor en la administración fiscal para el cumplimiento de obligaciones
por todos los contribuyentes, especialmente los causantes mayores, sin duda permitirán aumentar los ingresos públicos. Además, se contempla en perspectiva las posibilidades de una reforma fiscal o más ampliamente de una reforma hacendaria que incluya no solo los ingresos, sino también el gasto y los resultados. ¿Con qué características? Señor secretario, por su atención y respuesta, muchas gracias.